algo que les voy a sugerir cuando ustedes vayan a leer un libro de la Biblia, pero así como estudio. Siempre lean el prefacio. En todos los libros de la Biblia todas las Biblias tienen comentarios donde les describe a ustedes el autor, el contexto, el tiempo, en fin, les da mucha información para que ustedes tengan una idea del el tipo de lectura que van a meditar o que van a estudiar. Porque se pueden encontrar, por ejemplo, no sé si están asistiendo a la misa o están pendientes de la misa de toda la semana. La primera lectura está siendo tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas. Entonces, estamos escuchando como que los Gálatas, como que hay mucho ambiente de pecado. Pero si ustedes leen el prefacio de la carta, la situación es que los Gálatas, la comunidad de los Gálatas, ¿verdad? Era una ciudad. Ellos ya habían aceptado la fe, pero querían también estar bajo la ley de los judíos. Y acuérdense que la ley de los judíos, la mayoría de sus leyes estaban en contra de la ley de Dios. Entonces, ese es el impasse, digamos, o los consejos que tiene Pablo con ellos. Para que, por ejemplo, el día de hoy, Pablo menciona las obras de la carne y los dones del Espíritu Santo. Entonces, para que, igual con los Hechos de los Apóstoles, para que ustedes sepan, ¿verdad?, a qué se refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, generalmente las misas tienen una primera lectura y tienen una segunda lectura para el caso del fin de semana. Y la mayoría del tiempo, la primera lectura es tomada del Antiguo Testamento, excepto en el tiempo después de la resurrección del Señor, en el tiempo de la Pascua. ¿Cuántos días es hasta Pentecostés, católicos? 5, dice Mayra. 50. 50, ¿verdad? Entonces, esos 50 días, siempre se va a tomar del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es empezando de ahí, que se va formando la iglesia primitiva y los primeros cristianos. Por eso es que yo quiero que ustedes conozcan cómo vivían los primeros cristianos y cómo se iba formando la iglesia primitiva, para que se den cuenta que todo lo que nosotros hacemos está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También les voy a, en el siguiente correo que les envíe, les voy a enviar una información que yo pasé aquí en la parroquia. Yo saqué la misa, todas las partes de la misa, todas las partes de la misa están en la Biblia. Entonces yo hice un librito y se los pasé a mi comunidad. Se los voy a dar a ustedes para que vean cuando yo estuve en Del Río también, a ver si los que están en Del Río se acuerdan, ¿verdad? Cada parte de la misa está en las Sagradas Escrituras, para que ustedes sepan que cada frase que decimos, cada rito que hacemos, pues está en la Biblia. Y así también a veces nos preguntan, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad? Bueno, pues, ¿algún comentario sobre sus tareas? ¿Qué les ha parecido lo que han leído? ¿Alguien que quiera compartir? A ver, Anita, la veo con mucha emoción de querer decir algo ahí. Bueno, padre, yo alcancé a leer bueno, la otra Anita, mija, perdón. Bueno, gracias. vamos a empezar por una Anita y la otra Anita. Sí, vamos. A ver. Ok, vamos. A ver, Martita. ¿Le damos nosotros? Sí, dele. No, que
yo alcancé a leer el primero y segundo capítulo de los Hechos. Ajá, ¿y qué les pareció? También. Pero me pareció, este es un libro increíble porque es como vemos el principio del caminar del resto de la vida de la iglesia, ¿no? Por no decir, porque ahí es donde Pedro verdaderamente empieza a coger el mando y empieza básicamente a dar órdenes, vamos a hacer esto, es el de las ideas. Y en los primeros 2 capítulos, pues escogen al que va a suplantar el puesto de Judas Iscariote. ¿Y cómo se llama? Matías, escogen a Matías. San Matías, correcto. Matías. Sí. Entonces ya después, pues alcancé a ver la parte en el segundo capítulo que es el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Y yo puse mis comentarios en la tarea de que yo creo que estos pobres no sabían qué era lo que esperaban, ¿no? Que era si era una persona o si era quién. Simplemente vieron a Jesús ascender al cielo y se fueron allá al segundo piso donde estaban ellos quedándose, y allá se quedaron. Ajá. Prácticamente dice que se va María, la Virgen María y otras mujeres se van con ellos. Y ahí es donde se quedan esperando y esperando hasta que llega la hora de Pentecostés. Y correcto. como yo hice mi comentario también porque como mi renacer en la fe fue en la renovación carismática, pues yo le puse ahí, padre, yo hubiera querido haber estado allí para recibirlo cuando ellos lo recibieron, porque eso tuvo que ser increíble estar personalmente allí cuando que ellos recibieron, porque verdaderamente cuando le llega a uno el Espíritu Santo, le da tantos dones que uno tiene que poco a poco descubrirlos, irlos desarrollando, y a veces no nos queda sino 1 o 2 que verdaderamente podemos ejercer, pero el don de lenguas, el don de conocimiento, pues todas las bellezas que el Espíritu Santo le puede dar a uno. Así es, Marta. Muchas gracias. Ana Velasco. ¿Cómo no? Yo. No, Ana Velasco. Chequéelo, por favor. ¿Alguien más que quiera comentar sobre lo que leyeron, ya sea de la carta de Pedro o de los Hechos de los Apóstoles? A ver, alguien, pues. Nelson. Yo paso, brother. ¿Por qué? Híjole, man. Está bueno, pues. ¿Padre, ya me escucha, padre? Ahora sí, Ana. Sí. Ah, ok. Ok, no sé si le preguntaba a alguien más, nada más quería saber si ya me escuchaba. Si alguien estaba listo para comentar, pues adelante. Después sigo yo. Dígame, no, ya. Ok. No, yo también apenas estoy en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Y como comentaba la señora ahorita, llegué a lo de... al principio de los Hechos de los Apóstoles, me encanta cómo empieza Lucas a platicar el relato de cómo se emociona a platicar de lo que vivió con Jesús y de que platica desde que lo conoció hasta que Jesús se fue, compartió con él, y me emociona el entusiasmo, como que él lo cuenta con entusiasmo y alegría de acordarse todo lo que compartió con él, pero también después se siente la tristeza de ellos o el miedo de por qué Jesús ya no está con ellos. Pero a lo que estoy ahorita en esto es el papel de María en consolarlos y enseñarles a orar, y fue la que los acompañó para esa venida del Espíritu Santo, y pues se mira qué papel tan importante de la Virgen con ellos para traer esa unción entre ese fuego del Espíritu Santo. Eso me gustó mucho, esa parte. Bueno, gracias, Ana. ¿Quién más quisiera comentar? Gloria Valdés. Would like to share something, Gloria. A ver, bueno. A ver, o alguien más que quiera comentar sobre su tarea. A ver, Elsa. Ajá, yo quiero comentar. Yo comencé a leer la primera carta de Pedro y siento como unas instrucciones que Pedro nos está dando
digo, le dio a los apóstoles, pero así lo sentí yo que me estaba dando a mí también, ¿verdad? ¿Cómo es que tenemos que, pues, vivir, vamos a decirlo así, si queremos seguir a Cristo, si queremos seguir el camino cristiano, ¿verdad? Son como unas instrucciones que Él nos está dando, una esperanza. ¿Y con La leí qué, una sola vez, pero quiero con, volver a profundizar un poco más. con qué frase se quedaría usted de lo de Pedro? Ahora sí no recuerdo ninguna que se me viene a la mente, pero sí recuerdo como las instrucciones, o sea, como virtudes que nos dice que tenemos, que debemos tener, ¿verdad? Para seguir este camino. Claro, miren, cuando meditamos algún libro de la Biblia, ¿verdad? Hay dos cosas importantes que deben de considerar. Lo primero es tratar de entender el contexto de la historia de la situación, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionaba Marta y Ana también sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también Elsa lo que habla de San Pedro, ¿verdad? Entender qué es. Y segundo es, ¿qué te deja a ti personalmente esa lectura que se está leyendo? ¿Por qué? Porque en los momentos de duda o en los momentos de que alguien te pregunta, como se ha entendido la lectura y se ha aplicado a uno de alguna manera, tú puedes compartir con otras personas. Era cuando Elsa menciona de que son instrucciones de Pedro. Yo la he leído muchas veces y hay una frase que realmente a mí se me ha quedado mucho siempre y dice, Pedro, sean sobrios porque el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Entonces eso es un consejo de Pedro, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo con eso. Entonces cuando ustedes lean un libro, primero como les dije, lean el prefacio. Eso es algo que se debe de hacer para saber a qué se refiere el libro. Segundo, entiendan como ya han leído el prefacio, les va a ser muy sencillo poder entender la lectura. Hay libros que son más difíciles poderlos entender, sobre todo los libros del Antiguo Testamento. Prefacio es como la introducción. Sí, en cada libro ustedes lo van a ver. Antes del primer capítulo hay como un resumen de ese libro en específico. Ese es como decirle, no es el prefacio realmente, pero es como un resumen para el... Una introducción, sí. O la introducción, está bien. Y tercero, ¿verdad? Quédense con algo de cada capítulo. ¿Qué es lo que Dios te habla a ti sobre una lectura específica? ¿Para qué? Porque también nuestra labor no solo es llenarnos, sino que llevar la buena nueva a otras personas. El libro de los Hechos, bueno, ¿quién es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles? Lucas. Es San Lucas. San Lucas es el autor, ¿verdad? Y él empieza más o menos diciendo, en mi primer volumen, mi querido, no me acuerdo el nombre que mencionó. ¿Ah? Teófilo. Teófilo, correcto, así es. Entonces Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a empezar ya. Ya estamos, hay algunas personas que me han comentado que están enfermos, ¿verdad? Pero vamos a empezar este día. Déjenme ver, aquí estamos. Todos tienen la imagen, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. este es un icono, ¿verdad? Se los expliqué la semana anterior. ¿Cuál es la diferencia entre un icono y una les pido por favor que pongan en silencio sus micrófonos, ¿verdad? Para que no haya interrupción.
La diferencia entre un icono y una imagen o una foto es que el icono tiene algún significado, tiene alguna explicación, y por ejemplo el caso del icono de Jesucristo, ¿verdad? Este aureola significa Rey del Universo. Está con unos niños o jóvenes, ¿verdad? Lo pusieron por el coronavirus, que están con mucho temor. Vean el rostro de los niños o los ojos, pero el niño que Cristo lo está teniendo, pues está como tranquilo, confiado, viéndolo a él sin el tapabocas, ¿verdad? Entonces, este icono representa que Jesús nos protege, y como les decía en su momento, pues es la prudencia, ¿verdad? Pero también la confianza. Ser prudentes en cuidarnos como seres humanos. El hecho de que Cristo todo lo puede, no vamos a ser imprudentes tampoco. Entonces, esa es la diferencia entre el icono, ¿verdad? Y yo les invito a ustedes, si por temor no están yendo a sus parroquias y no reciben la Eucaristía, yo creo que es tiempo de dejar a un lado el temor, ¿verdad? La prudencia sí, pero dejemos a un lado el temor, porque Cristo nos cuida, Cristo nos protege. Claro, no nos va a proteger si somos imprudentes. No se trata de ir sin máscara y no me importa, y no es eso, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en el capítulo 11 se divide en dos partes. La primera parte habla mucho perdonen, que se me olvidó imprimir las notas que, a ver, aquí está. Disculpen, porque escribí algunas notas y las necesito. Decía que el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo se divide en dos partes. Una habla mucho de Juan Bautista, porque recuerden que ya está cerca su decapitación, su muerte. Y la segunda parte, Jesús habla mucho de cómo el pueblo, los convertidos, los que ya escucharon el mensaje, no están tomando la responsabilidad, o cómo han dejado ellos la fe, digámoslo, por decirlo así. Entonces, ese es otro icono. Este es un icono ortodoxo que se encuentra en la iglesia de San Jorge, una iglesia griega ortodoxa, en el cual presenta a Jesús, ¿verdad? El ángel de Cristo sosteniendo la cabeza de Juan Bautista. Y como ven, ¿verdad? Es Jesucristo, es un ángel, ¿verdad? Es un icono. Recuerden que la iconografía es una manera de evangelizar también. ¿Ya? Porque alguien puede decir, pero mire, padre, y eso no está en la Biblia o algo así. No se trata de si está en la Biblia o no está en la Biblia. Se trata de que es una forma de evangelizar. Por ejemplo, hoy en nuestros tiempos podemos utilizar la tecnología para poder evangelizar. Esa es otra manera de evangelización. Presentan a Cristo como un ángel que sostiene la cabeza de Juan Bautista, ¿verdad? Y en su mano está la palabra.
y ven la cruz, ¿verdad? Que representa que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esa es la representación. Y el versículo clave también de todo este capítulo es el que dice: vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Más adelantito yo les voy a explicar el contexto de este versículo, porque sí habla de una carga, habla de darnos confianza, de darnos paz, pero habría que ver hasta cierto punto, ya lo vamos a ver, ¿verdad? También ese es un versículo que yo lo utilizo mucho cuando doy el sacramento de la unción de los enfermos, porque pues da como mucha paz, ¿verdad? Y yo le digo a la gente, pues estamos en las manos de Dios y solo nos queda confiar en Él, ¿verdad? Y al final que se haga su voluntad. ¿Quién fue Juan Bautista? Eso parte ya lo vimos, pero pues yo le he llamado pues el general de Dios. Juan Bautista era el primo de Jesús, fue huérfano a temprana edad, fue el fundador de su movimiento, fue el precursor, también el precursor es el que preparó el camino del Señor. Juan bautizó a Jesús y también sabemos que lo decapitaron. Fue hijo del matrimonio de Zacarías e Isabel, ¿se acuerdan? Toda esa historia ya la conocemos. Y huérfano a temprana edad. Miren, no hay una, en las Sagradas Escrituras no se habla en qué momento muere Zacarías y muere Isabel. Pero sabemos que Juan a temprana edad se va al desierto a predicar, se recuerda. Entonces, lo que los teólogos asumen es que un muchacho no va a dejar a su familia abandonada, ¿verdad? Y siendo un joven. Entonces, en el versículo 25-35 habla Mateo de esta manera, se los voy a leer. Escuchen, Mateo capítulo 25, versículo 35. Al final recaerá sobre, perdón, 25-35. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Esa es la única referencia que tenemos sobre Zacarías, pero tampoco sabemos si se refiere al Zacarías, al papá de Juan, o se refiere a otro Zacarías, pero esa es la única referencia que tenemos que Juan quedó huérfano. De la misma manera, San José. A José no sabemos también en qué momento pues muere, ni sabemos cómo muere. Debe de haber algo en los libros apócrifos, pero no, los teólogos no lo aseguran, me explico. Entonces, como ya no aparece por ninguno de los otros momentos de las Sagradas Escrituras, de los Evangelios sobre todo, o en el tiempo ya de los apóstoles, se asume que tanto pues Zacarías, Isabel y San José murieron, ¿verdad? Porque también en el momento de la cruz, si José hubiera estado vivo, pues tenía que estar ahí con su hijo, lo cual no aparece tampoco. La referencia de la predicación de San Juan Bautista, ¿verdad? Dice la escritura, el evangelio de Mateo, estoy seguro que lo leyeron.
Estoy para enviar a mi mensajero al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero. Eso lo dice Malaquías, perdón. Eso está en el Antiguo Testamento, pero también lo tenemos en los evangelios. Dice, al que despejará el camino delante de mí. Esta lectura es muy importante, ya les voy a explicar por qué. Dice, estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí. Pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yahvé de los ejércitos. A ver, ¿qué entendemos? ¿A quién está hablando aquí? Fíjense bien que esa es una lectura que nos muestra el misterio de la Santísima Trinidad. Fíjense. ¿Quién está hablando? Está hablando Yahvé, ¿verdad? Dice Yahvé de los ejércitos. Y dice, estoy para enviar a mi mensajero al que despejará el camino delante de mí. ¿A quién se refiere Yahvé delante de mí? A Jesús. ¿Cómo es eso? Entonces, ahí nosotros podemos encontrar también el misterio de la Santísima Trinidad. No sabemos cómo es, pero es claro cuando Dios está diciendo que Él es Jesús también. Y encontramos referencia en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, cuando dice, una voz clama preparada en el desierto el camino al Señor. No dice al Mesías, no dice al Hijo de Dios, al Señor. Señor también en el Antiguo Testamento es otro nombre que se le daba a Dios. Dice, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Eso lo dice Isaías, eso lo dice Isaías, ¿verdad? Y aquí viene la lectura de Mateo, ¿verdad? Que se acuerdan que lo leímos en el capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, que ya lo tenemos acá. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todas estas, como ven, el Antiguo Testamento ya va anunciando a la venida del Mesías, pero también las lecturas del Antiguo Testamento nos dan más información sobre el misterio de la Santísima Trinidad. En Marcos también dice, mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Entonces, como ven, estas son las lecturas referentes al anuncio de la venida de Jesucristo. La predicación de San Juan Bautista, ¿a qué se refiere? San Juan Bautista tenía un estilo muy fuerte para poder predicar. No andaba con medias tintas. No andaba con el temor, ay, que se me van a ir de la iglesia. Si digo esto, se me van, se me corren. El Padre habla muy fuerte. Las personas necesitan la verdad y no algo que luzca como la verdad. Yo les agradezco a ustedes que están en este estudio de Biblia. Yo sé que algunos tienen más rodaje, digamos, en los estudios de Biblia. Pero óiganme, la verdad es que no nos podemos engañar ni estar escuchando medias tintas, ¿verdad? Si Juan Bautista, si San Pablo y los apóstoles vinieran en nuestros tiempos, no los dejan, los sacan del seminario o los callan por andar predicando tan fuerte. Esa es la época que vivimos. Juan predica la verdad completa. ¿Se acuerdan que lo vimos en Mateo 3? Dice, cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras.
¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que puedan decir, tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, esa es la clave del tema, será cortado y echado en el fuego. ¿A qué se refiere? Juan conocía que los fariseos y los saduceos no aceptaban el mensaje de Jesucristo ni lo aceptaban a él. Estaban como para, ¿cómo se dice? No es llamar la atención, para que digan, bueno, estos sí se quieren convertir, pero realmente no se quieren convertir. Porque dice, todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Esto se los puedo resumir así a ustedes, yo como sacerdote. ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Católicos o católicos practicantes? Ustedes deciden el tipo de fe que se quiere vivir, ¿verdad? El católico es aquel que acepta de todo, el que es pro-choice, en fin, todo eso ya lo sabemos. El aborto, la homosexualidad, en fin, todas estas cosas. Pero el católico practicante no puede aceptar algo que está en contra de Dios o no puede participar en contra de Dios. No me refiero a las personas. Quiero ser claro en este punto. Me refiero a la acción. Fíjense bien que estoy hablando de la acción. Entonces, nosotros debemos de presentarnos ahí ante Juan, si somos como estos saduceos o fariseos, o como si somos realmente católicos practicantes. Y la predicación siempre estuvo para Jesús. Dijo Juan en el Evangelio de San Juan, ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. ¿A qué significa esto? Significa que cada vez que tú vayas a hablar de la palabra de Dios, habla de Jesús. Habla de su buena nueva, ¿verdad? Generalmente hablamos yo, a mí, yo era así, yo lo otro, yo. El centro de toda la predicación soy yo. Y Jesús queda a un lado. No puede ser eso. Entonces, cada vez que vamos a hablar, sí, claro, por ejemplo, tú puedes mencionar lo que Cristo ha hecho en tu vida, pero tienes que mencionar quién es Cristo. Cómo tú vives tu vida con Cristo. Entonces la predicación de Juan siempre era para preparar el camino al Señor. Y como él dijo, es necesario que él crezca y que yo decrezca. Sigamos. El ciclo de los profetas inicia con Abraham. Abraham es el primer profeta que registra o que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Y el último profeta mandado por Dios es y será Juan Bautista. Nunca más habrá otro profeta sobre la tierra. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor. En Lucas 16:16. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios y a todos les ha llegado la hora de conquistarlo. Eso se llama el ciclo de los profetas. Abraham, Isaías, Zacarías, Amós, todos estos profetas, ¿verdad? Hasta Abel también, hasta llegar a Juan Bautista. Sí hay algunas, digamos, veámoslo así. El profeta es aquel que anuncia la buena nueva y que denuncia el pecado. Tú y yo podemos ser profetas.
Claro que sí. Pero profetas escogidos por Dios con esa misión únicamente terminó con San Juan Bautista. Hay una lectura en el libro del Apocalipsis que dice que nadie le puede quitar ni agregar a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Alguien puede decir, padre, por ejemplo, Santa Faustina no es una como profeta. No, ella nada más era una mensajera de lo que Dios, que Jesús quería que se transmitiera, ¿verdad? Entonces debemos establecer las diferencias. Dios sigue llamando a la gente, pero ya profetas así como tenemos de las Sagradas Escrituras, pues ya no va a aparecer ninguno. Los protestantes sí llaman a sus pastores el profeta fulanito de tal, etcétera, pero no es verdad. Y como les digo, lo dice la Sagrada Escritura, pueden leer en Lucas 16, 16. Versículos importantes. Vamos a ver versículos importantes. Mateo 11, 15. Dice el Señor, los ciegos levantan la vista y los cojos caminan, los leprosos son limpiados y sordomudos escuchan, y los muertos se levantan y los pobres son evangelizados. Esta es digamos, una respuesta a la profecía de Isaías, que decía, entonces los ciegos verán, fíjense que está hablando para el futuro, entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Los cojos saltarán como venados y los mudos cantarán de alegría. Como ven, la predicación de los profetas del Antiguo Testamento era con un fin específico. Dios les puso a ellos ese fin específico. Ya estaba anunciando el profeta lo que iba a pasar, ¿verdad? Los ciegos van a ver, los sordos van a escuchar, y eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Ese es un versículo clave también en este capítulo de San Mateo. También dice el Señor, estoy seguro que lo recuerdan porque me imagino que prepararon el capítulo 11, ¿verdad? Lo leyeron. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. ¿Qué es escándalo? De acuerdo al diccionario o al Wikipedia dice que viene del griego escándalo, que significa trampa u obstáculo. Es un incidente ampliamente publicitado que incluye acusaciones de proceder incorrecto, degradación o inmoralidad. Un escándalo puede basarse en actos reales, ser producto de acusaciones o una mezcla de ambas. Entonces, como se dan cuenta, Jesús les dice, y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Fíjense bien la contraparte de la definición de escándalo y a lo que Cristo se refiere con ser él un motivo de escándalo. De hecho, sí fue un motivo de escándalo para los escribas, para los fariseos, para los poderosos de su tiempo, porque estaba en contra, ¿verdad?, de lo que habían establecido el faraón, el César y todo eso. Entonces, para ellos era algo inmoral lo que hablaba, para ellos era incorrecto. Por eso él lo habla Jesús. Sigamos con los versículos importantes. El versículo 16 habla, se los voy a leer del 16 al 19. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dijeron, ¿está endemoniado? Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Eso es del 16 al 19. Y más adelante también habla el Señor y dice, está maldiciendo estas dos ciudades, Corosaín y Betsaida,
que también lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 23. Dice, profecía contra Tiro, lloren, navío de Tarsis, qué vergüenza Sidón, todo eso lo menciona. En esto está el ejemplo, el versículo de 16, está refiriéndose al pueblo de Israel, quien parece no responder ni al mensaje de Juan el Bautista, ni al mensaje proclamado por Jesús. Jesús utiliza la ilustración de niños que llaman a sus compañeros, pero estos no participan o responden al llamado en ninguna de sus formas, ya sea de manera alegre, ¿verdad? Así lo dice el Señor. Esta generación, es decir, el pueblo de Israel, rechazó tanto a Juan el Bautista como a Jesús. La misma gente escuchó en primera instancia el mensaje de Juan y después el mensaje de Jesús, siendo siempre una respuesta de rechazo, incredulidad y desobediencia. La generación a la cual Jesús hace referencia opta por no participar al llamado o invitación que se le hace. Dicha generación responde con indiferencia. ¿Cómo lo podemos entender? Tenemos las Sagradas Escrituras, sabemos de la predicación de Jesús, tenemos a la iglesia y el mundo no cambia. El mundo sigue sin creer en Dios, el mundo sigue viviendo sin Dios y obviamente las consecuencias, pudiera decir el Señor en nuestro tiempo, ah, mundo, pobrecito tú, todo lo que vas a experimentar, ¿verdad? Jesús y Juan predicaron un evangelio o un mensaje de arrepentimiento y muchos de ellos no escucharon. De la misma manera estamos viviendo nuestros tiempos, como pueden ver, ¿verdad? Ahora todo lo que era malo, eso está bien. Y todo lo que está bien o era bien, ahora te acusan porque tú estás juzgando a las personas. Entonces, estamos viviendo los mismos tiempos ahora los estamos viviendo como lo vivió la gente y en el tiempo de Jesús. Otro versículo importante. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Aquí Jesús alaba al Padre por mostrar su sabiduría en la revelación, la cual se recibe por fe, no por títulos eclesiales, sino por gracia a aquellos que en su corazón cultivan la fe, el amor, la confianza y la humildad de un niño. La gente que es menos dada a la ciencia, digamos, son los que acogen el mensaje con humildad, lo acogen más rápido. Pero mucha gente depende mucho de su intelecto, lo que yo sé, lo que yo he aprendido y yo necesito pruebas de esto, etcétera. Entonces, eso es importante en este versículo, ¿verdad? Que nos dice el Señor, que aquellos, no se refiere a que, no está diciendo que es malo que alguien tenga títulos eclesiales, universitarios, pero, por ejemplo, la beatificación de este muchachito, ¿verdad? Un jovencito, Carlos, no me acuerdo el nombre de él ahorita, ¿verdad? Muy sencillo, muy humilde, ¿verdad? Entonces nos hace entender lo que Cristo está diciendo, que son aquellos que realmente se sienten menos, ¿verdad? Los que están agradecidos con Dios todo el tiempo, los que van a poder entender lo que Jesús nos ha revelado, que es la fe. También hay otro, y aquí quiero que les decía al principio, ¿verdad? Este es un versículo muy, muy interesante. Dice Jesús,
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Este pasaje trae gran consolación a las personas que deben enfrentar los más altos sacrificios para alcanzar la gracia tan preciada por aquellos que le aman. Esa es la explicación que tiene la Biblia latinoamericana. Solo en Jesús podemos hallar descanso, paz y gozo, pues su amor echa fuera el temor, quieta el dolor agónico de la muerte y destruye todo argumento que se levante en su contra. Pero ¿a qué se refiere este versículo? Este versículo se refiere a estos que están cansados y agobiados, se refiere a las personas que viven en pecado, a las personas que están sin esperanza, a las personas que viven sin Dios. Y la comparación viene, por ejemplo, en el libro del profeta Oseas. Fíjense lo que dice. Efraín es una vaquilla bien domesticada a la que le gusta trillar, pero yo voy a poner un yugo sobre su hermosa cabeza. Israel tirará del arado, Jacobo rastrillará. Siembren pues según la justicia y cosechen la verdad. Roturen para ustedes tierra sin cultivar, pues es tiempo de buscar a Yahvé hasta que venga a traerles la justicia. ¿Da? Ese es uno de los versículos. Y el otro es en Jeremías. Así dice Yahvé, vuelvan al punto de partida y pregunten por los viejos senderos. ¿Cuál era el camino del bien? Síganlo y encontrarán la tranquilidad. Aquellos que viven sin Dios se sienten cansados, se sienten agobiados, se sienten desesperados, sin esperanza. Eso es a lo que se refiere el Señor en este versículo. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es muy fuerte y la dice, está en el libro de Sirácides, capítulo 20 del 19 al 20. Escuchen, una persona desagradable es como un cuento estúpido que personas mal educadas cuentan inoportunamente. De nada vale una palabra sabia en la boca del tonto, porque nunca la dice cuando conviene. Hay gente que no peca solo por falta de medios. Si se presenta la ocasión, no tendrá empacho en hacerlo. Otro se pierde por falsa vergüenza y se pierde para caerle bien a un hombre sin conciencia. Por falsa vergüenza solo piensa en ganar su amistad. Es en verdad un enemigo que se ganó inútilmente. Yo tomé todas estas comparaciones de un diccionario teológico sobre las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, este versículo que aparentemente nos trae paz y confianza, sí, pero se refiere, recuerden que Cristo viene de maldecir a las ciudades, ¿verdad? De Corazín, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Entonces, mucha gente se sentía pues agobiada, cansada, se sentía sin esperanza. Entonces, eso es cuando dice el Señor, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y tomen mi yugo que es, y yo les daré descanso, dice el Señor. Entonces, por eso debemos de leer toda la lectura. Espero que hayan leído esta parte también del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Entonces se refiere a que la gente que vive en pecado, aunque cree que está feliz, no lo está. Están cansados y agobiados hasta que encuentren al Señor, van a tener ese descanso. Ahora tenemos preguntas de discusión. Bueno, tiempo de discernimiento. Ahora ya podemos encender los micrófonos. La primera pregunta que les tengo es, Jesús dice en Mateo 11:6, y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Jesús es motivo de escándalo en nuestros tiempos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, buenas. A ver, ¿qué creen ustedes?
Repito la pregunta. En el capítulo 11:6, el Señor dice, dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Jesús es motivo de escándalo en nuestros tiempos? Sí y no, ¿y por qué? ¿Quién quiere responder la pregunta? A ver, Sandrita Hernández. Buenas tardes a todos. Sí, padre, ahorita que acaba de pasar sobre la generación, en esta generación hay gente que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús. Y entonces para ellos ven que es un escándalo. Por eso vemos muchas cosas en contra de nuestra religión, de nuestro Jesús, de nuestra creencia. Pero nosotros o las personas que sí creemos en Jesús, que estamos más cerca, más envueltos, no es escándalo. Y mucha gente, todavía aún así, las personas que pues son católicas de cafetería, ¿verdad? Que nada más escuchan una parte, a veces cuando van a misa escuchan el sacerdote a veces malinterpretan qué es lo que es la escritura, qué es lo que está tratando de decir el mensaje. Correcto. Y ahí es donde yo veo, depende de la persona, depende de qué tan cerca está la persona a Cristo. Él debe de escuchar primeramente y leer la Biblia para mejor entender. Entonces, para usted... Esto no es un escándalo. Entonces, no es un escándalo para usted. Para mí, no. Bueno, entonces ahí se contradice. Porque lo que usted me estaba diciendo es que sí es un escándalo. Si yo dije en nuestros tiempos... Con las personas que no conocen a Jesús. Mire la pregunta. ¿Crees que Jesús es motivo de escándalo en nuestros tiempos? En nuestros tiempos. Con ciertas personas. Bueno, a ver, ¿quién más alguien quiera responder esta pregunta? Hay conocimiento de la Biblia. ¿Alguien está hablando ahí? ¿Quién quiere responder? Sin miedo, que no regaño a nadie. A ver, Martita y Anita. Soy la viejita que va a hablar por fin. Jamás uno debe pensar que las palabras y lo que nos enseñó Jesús, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Creador, va a ser término de escándalo. Ahora, el que lo haga es porque no conoce la palabra, no ha leído nunca una Biblia, no ha discernido, no le ha pedido socorro al Espíritu Santo de discernir la palabra de Él. Bueno, cuando el escándalo, que hay palabras fuertes, sí, en la boca de Él, pero hay que saberlas discernir, no tomarlas como escándalo, porque si no, ninguno esperamos... Les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Por qué vivimos en un mundo con tanta violencia y odio? Porque no tenemos a Cristo. Porque tenemos a Cristo. Entonces, Cristo sí es motivo de escándalo. ¿Ah? Creo que es por falta de conocimiento. Falta de evangelización. Por favor, alguien tiene abierto ahí un micrófono que están hablando en inglés. Falta de aceptar. No hemos aceptado. Miren. Sí, vivimos en tiempos que Jesús es un motivo de escándalo. Jesús, ¿por qué es un motivo de escándalo? Porque a Jesús no lo aceptan en los colegios públicos, en las instituciones públicas. Cuando se menciona a Jesús, hay problemas, discusiones, etc. Entonces, Jesús sí es un motivo de escándalo en nuestros tiempos. Lo que ustedes están dando ya es su interpretación. Y está bien, ¿verdad? Es su punto de vista porque ustedes están, nosotros estamos en otra dimensión.
Pero si estuvieran en un juicio, en un jurado, esa opinión no vale. ¿Verdad? Aquí eso es sí o no y por qué. Y es sí, porque si no fuera un motivo de escándalo, no hubiera violencia, no hubiera, y todos viviríamos en un mundo completamente corrupto. Este mundo sería completamente corrupto. Pero los ángeles de Dios están en contra de la cultura de la muerte. ¿Quién es el centro de todo? Jesucristo. Entonces Jesús es el que les causa a la gente el motivo de escándalo. Igual lo que pasó, por eso lo mataron a Jesús. Por eso había tanto problema ya en aquellos tiempos. Claro, es porque la gente no tiene a Jesucristo, completamente de acuerdo. Pero si no hubiera Jesucristo, todo el mundo estuviera en paz, haciendo todo lo malo. El diablo estaría feliz. ¿Verdad? No sé si tal vez hice bien la pregunta, ¿verdad? Pero eso era lo que quería. La segunda es, ¿a qué crees que Cristo se refiere en el versículo? Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. ¿Se recuerdan que lo leyeron en el Evangelio, en el capítulo 11? Todas las cosas me son dadas por mi Padre. ¿A qué se refiere Jesús? A las órdenes que le dio. Porque Él es el enviado aquí a representar prácticamente a Dios Padre. No sé. María Luna, ¿qué opina? A ver, Marita Luna, la veo con deseos de hablar ahí. ¿Vamos? No, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice todas las cosas me son entregadas por mi Padre? A que Él y el Padre son uno, son unidad. No. A que todo, yo, Hilda, Padre, yo digo que todos los milagros, todo lo que ha hecho, lo hace porque el Padre le da ese poder. ¿Alguien más? Una última. Todo lo que pidas en oración, como lo pidió Jesús, se lo es concedido por el Padre. Sí, pero ¿a qué se refiere, Eva? Se refiere a que tiene la fe, la confianza de su Padre. Tiene la fe, solo le vemos la frente, mija, baje más ahí está. Ahí está. Sí, no, miren, Jesús lo resume en el Evangelio de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, todo a lo que Cristo menciona acá, ¿verdad? Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, se refiere a la salvación. No podemos llegar a Dios si no seguimos a Cristo. Entonces, el punto central acá es que la gente dice, no, pues sí, yo vivo mi vida con Dios, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia, Jesucristo, pues está bien, la Eucaristía, pero yo no creo en eso. Entonces, es una persona que se está contradiciendo porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo y todo lo que estableció Cristo viene dado por Dios. Entonces, el decir que yo soy, se los pongo así, el decir que yo soy espiritual pero no soy religioso, estamos negando la existencia de Jesucristo. A eso se refiere el Señor. Entonces, todo es por medio de Cristo. Hay otra pregunta. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. ¿A qué se refiere? El Espíritu Santo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. ¿Qué entienden ustedes por eso?
Bonita la lectura, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Entre al Hijo, sino al Padre. A ver. A ver, católicos, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y la clave está aquí, miren, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. A los pobres y a los humildes de espíritu. Falta un poco ahí. A quien quiera aceptar a Jesús. ¿Y qué significa eso? Hacer la voluntad de Él. Eso, a quien quiera revelarlo, es a las personas que reciban la salvación. Pero fíjense bien la frase. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. ¿Cuándo vamos a ver al Hijo y al Padre? Cuando tenemos una fe ciega. No. Cuando vayamos a la gloria. Cuando vayamos a la gloria del Señor. Correcto. Ahí vamos a ver, porque eso, y volvemos a lo anterior, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Bien bonito, ¿verdad? Analizar las preguntas. Y la última es una tareita que dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Espero que me respondan esta pregunta. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que desobedecer a los hombres? ¿Verdad? No me respondan ahorita, sino que quiero que me lo envíen. Me lo envíen en la tarea. Bueno, tenemos unos 10 minutitos para algo de la presentación que quieran compartir, algo que les quedó duda o que quieran compartir ahorita. Este es el momento. Ya pueden poner los micrófonos para poder hablar. Algo de la presentación o de las preguntas, comentarios. Nada. ¿Será que no entendieron nada o entendieron todo? No, pero yo le doy las gracias, Padre, porque poner todos estos versículos del capítulo 11 así en esa perspectiva a cada uno, pues le da a uno una mejor línea de guía para seguir uno, poder coger cada uno y discernir lo mejor. Sí, claro. Y también me confirma que lo que yo pensaba, que San Juan Bautista fue el último de todos los profetas. Y eso lo puse en el comentario que hice en la tarea, a pesar de que el último fue tantos cientos de años atrás en el Antiguo Testamento. Correcto. ¿No? Claro que, así que esto me gustó mucho, esto de haberlos puesto así en esta perspectiva, para poderlos, como dije, para discernirlos mejor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, Hilda? Padre, cuando veía o leía el de las cargas, que Ajá. vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas. Ahora dice que para los que cargan pecados sin esperanza, yo siempre yo lo interpretaba como que si trae una carga, una preocupación, un hijo que ande en mal camino, que si sabes que Señor está en tus manos, ya pedí por él, Padre bendito, ya le enseñé de ti, le hablé de ti, y no quiere hacer casos, en tus manos te lo dejo. Y yo siempre así, yo pensaba que esa era la clase de carga, cuando leía ese verso. Hay dos maneras, bueno, hay tres maneras, como les dije al principio de todo el estudio, para
leer la Biblia. Una, como un libro de historia, ¿se acuerdan que les comenté? Es un libro de historia. Número 2, como un estudio bíblico. Y número 3, como meditación. Lo que yo les puse hoy es un estudio bíblico. Recuerden, Jesús viene de maldecir las dos ciudades y la gente. Entonces, él continúa diciendo, refiriéndose a la gente, ustedes que viven en pecado están cansados, están agobiados. Yo no sé si les ha pasado, no me tienen que responder, pero cuando a veces se vive en pecado, el alma no está en paz. Nos sentimos con unas cargas muy fuertes, ¿verdad? Y eso no quiere decir que tú seas una mala persona, ¿verdad? Sino que todos experimentamos pecados. Yo a veces lo pongo de esta manera, que cuando me voy a confesar, siento como que he perdido peso. Digo, he perdido 2, 3 libras, me voy a confesar todos los días para perder un montón de libras. Sí, así se siente uno. Así se siente uno. Y lo tercero, Hilda, lo que usted muy bien dice, ¿verdad? Recuerden que las Sagradas Escrituras también los pueden tomar como un libro de oración, ¿verdad? Pensar que cuando yo estoy preocupada, estoy, como usted dice, triste por mi hijo o lo que sea, escuchar las palabras del Señor, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, ¿verdad? Pero sí, está bien. ¿Quién más que quiera hacer algún? Es una oración. A ver, Marita Luna, qué bueno. Dígame. Todavía no, mija. Todavía lo tiene. Ahí así. Ahora sí. ¿Ya me escucha? Ok. Sí. Padre, pues pues tantas gracias, Padre, por todo lo que estamos aprendiendo, porque despacio, pero yo al menos he aprendido a comprender, como dijo la señora de ahorita, cosas como más profundas. Estoy entendiendo y me está gustando. Ya empecé a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Llevo poquito, pero es muy, no sé ni por qué no lo había leído, Padre. Es muy interesante todo eso. Muchas Porque gracias. no es tan popular como otros libros de las Sagradas Escrituras. María, generalmente, como les dije, el libro de los Hechos lo estudiamos siempre en el tiempo de la Pascua. Y ahí casi no aparece en los demás tiempos litúrgicos. Miren, yo les sugiero, ¿verdad?, que no esperen hasta último momento. Háganse como una meta de leer, por ejemplo, 3 capítulos de los Hechos. Creo que eran 25 capítulos, me parece. 3 capítulos o 4 capítulos semanales y hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Porque con el resumen ustedes también van obteniendo pues conocimiento, sus puntos de vista y todo eso. No lo dejen a último momento, no desperdicien su tiempo con este estudio, ¿verdad? Aunque no vayan a recibir diplomas ni nada por el estilo, pero tengan la confianza que lo he preparado de la manera que yo aprendí también, ¿verdad? Obviamente pueden haber mejores estudios de Biblia, pero por lo menos lo que estoy enseñándoles, pues es lo que yo he aprendido, lo que yo conozco, y hay cosas que también yo estoy aprendiendo ahora que estoy con este estudio. ¿Alguien más si quiera, pues? Yo creo que Padre, ¿Quién habló? antiguamente, Anita. Ana, A ver, Anita. antiguamente, está hablando con una viejita de 90 años. En primer lugar, antiguamente, mi padre era un hombre supremamente católico y él jamás nos dejaba, como niños, coger una Biblia para leerla como una historieta, como dice aquí como cuenticos, no, porque la Biblia tiene palabras de doble filo y hay que saberlas interpretar. Y tiene palabras muy fuertes para una criatura donde va a leer
que la prostituta de María Magdalena y todas esas cosas. Oh, eso era un escándalo que un niño fuera a aprender esas palabras. Sí. Entonces para nosotros estaba vedado coger una Biblia hasta que no fuéramos mayor de edad y tuviéramos conocimiento de lo que teníamos en nuestras manos. Pero yo no mire, quería conocer una Biblia. Pues sí, hable. Sara fue madre a los 90 años, así que no se preocupe, usted también puede ser madre a los 90. Ay, gracias, padre. Llevé una cruz tremenda. Ahora ya no la quiero cargar más. Ay, feliz porque ya voy a cargar el equipo. Con esto tiene suficiente. Ya Con esto, sí, verdad. Bueno, pues si ya no hay nadie más que quiera, pues, les dije la tarea. No, ¿verdad? Sí, Perdón. Déjenme ver, aquí estamos. Tarea. Pero si la tarea ya la tenemos para las siguientes 5 semanas, padre. No, maestro, ese es otro. Entonces, la tarea, ¿verdad? Para el próximo miércoles, el capítulo 12, ¿verdad? Y para, como les dije, las próximas 6 semanas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que son 25 capítulos, y las 2 cartas de San Pedro, son 8 capítulos. Por favor, envíenme un pequeño resumen de lo que ustedes hagan. A mí me gusta, no es que no tenga nada que hacer, tengo mucho que hacer, pero me gusta leer lo que ustedes escriben. Yo aprendo con ustedes también, créanme. Son muy buenos resúmenes algunos y también eso les va a ayudar a ustedes para no estar, para poder, ¿cómo decirles? Tomar mucho de estos libros, sobre todo de los Hechos de los Apóstoles. Cuando lleguen al capítulo 7 de los Hechos, es ya donde aparece Pablo, es la muerte de San Esteban, etcétera. Ya se pone más bonito todavía el libro de los Hechos. Bueno, pues... Padre, yo tengo una última pregunta. Disculpe la interrupción. No tenga pena, dígame. Mire, ¿cómo sabemos si acaso la interpretación que tenemos es equivocada o está bien? Mire, lo que pasa es que las Sagradas Escrituras ya las interpretaron la iglesia, ¿verdad? Si usted quiere saber lo que significa un libro, un versículo o algo, está el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí puede buscarlo. Ahora, si usted lo quiere aplicar para su vida, tal vez no sea la palabra adecuada interpretarlo. ¿Cómo lo puede hacer? Oración usted. Sí. Porque vaya, ahí podemos tomar, imagínese usted está tal vez en un momento triste y agarra la Biblia y dice, y lee el evangelio que dice el Señor, ay, ustedes sepulcros blanqueados, hipócritas. Y dije, ay, Dios mío, el Señor me está diciendo hipócrita. No, por eso, miren, cuando ustedes están familiarizados con la Biblia, Sandra, usted puede irse directamente a un salmo, a una lectura que ya conoce, que ya entiende, porque en ese momento Dios le va a hablar a usted de una manera diferente, como por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes que tal vez un versículo que leyeron hoy, ya mañana lo toman de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando a ti de una manera diferente. Como Entonces, por ejemplo ahorita, en estos pasajes, por ejemplo, precisamente estos pasajes, me da el mensaje que estoy recibiendo es de no tener el miedo de seguir a Jesús. Aun cuando no estoy en el pecado, es de convertirme, de ir a confesarme y acercarme más y más a Dios, que no tenga miedo. ¿Y a qué se refiere ese miedo? Digo, el miedo de acercarme y a conocer más a Jesús, de no tener, de seguir más adelante en conocer más a Jesús, sea el estudio de la Biblia, o sea, es que más miren, escuchar, bueno, mucho más. Lo que el Señor le está diciendo a ustedes que entre más aprenda, más va a querer ser santa.
Así de fácil. Y eso es difícil, sí lo es, pero sí es posible. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces si no hay nadie más, pues les voy a dar la bendición final. Quiero agradecerles a todos su fiel participación, ¿verdad? Yo disfruto con ustedes también. Espero que me envíen sus tareas, por favor, sean buenos estudiantes, ¿verdad? Bueno, el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Amén. Amén. Vayan en paz, glorificando a Dios con sus vidas. Demos gracias. Demos gracias a Dios. Feliz noche, Padre. que Dios me lo diga. Igualmente, Padre, gracias. Padre. Bueno. Gracias, Padre. Dios le bendiga. Igualmente, A todas. bye.